dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos. Puedes empatar 0-0, que es lo más lógico, pero tienes un planteamiento que el árbitro no te ha dejado hacer. Y continúo con la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué expulsa a Pepe? ¿Por qué? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? Su poder debía ser poder futbolístico, que lo tienen, obviamente, y ganar con su poder futbolístico. ¿Para qué? ¿Para qué? No entiendo. Tiene que tener un sabor diferente, ganar y ganar así. Sin Pepe, que no ha hecho nada, sin Ramos, que no ha hecho nada, sin el entrenador, que no puede estar en banquillo, con un resultado que es prácticamente imposible de remontar. Y si por acaso hacemos un gol ahí primero que el Barcelona y dejamos la eliminatoria un poquitino abierta, nos matan otra vez. Nos matan otra vez. Hoy ha sido demostrado que no tienes ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. Porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. Por eso yo espero, porque Guardiola lo merece, que un día Guardiola tenga la oportunidad de ganar una Champions entera, que es la Champions que tú ganas porque ganas y mereces y todo ha pasado dentro de la normalidad. Esto es lo que le deseo.